Hola, bienvenidos a nuestro episodio número 7. En nuestro episodio anterior, el algoritmo de quién eres, hablamos de 3 vías por las que podemos entrar a conocer acerca de quién soy. Hablamos de esta triada que habla de la coherencia, que es lenguaje, emoción y cuerpo. Y hoy te quiero invitar a que profundicemos en el tema del lenguaje. Y hoy quiero que hablemos del lenguaje como ese componente invisible que nos constituye y que aunque no somos conscientes, realmente es más que las palabras. Quisiera citar una frase de un autor, Martin Buber, que dice que las frases o las palabras por sí solas no significan nada y cobran sentido realmente cuando son pronunciadas. Y si vamos más allá, esas palabras o esas frases que pronunciamos crean nuestra propia realidad. Te invito a que lo pienses y la primera pregunta de hoy es, ¿qué realidad estás creando a partir de tu lenguaje? Entendiendo que realmente el lenguaje nos constituye. Abordemos este tema desde 3 miradas. El primero, el lenguaje como el creador de tu realidad. El segundo es el lenguaje como el creador de tus conexiones y tus relaciones. Y el tercero, el de las conversaciones internas, esas conversaciones poderosísimas que a veces incluso no ponemos públicas y que todo el tiempo están rondando allá internamente conmigo. Entonces te invito a que exploremos el tema desde estos 3 aspectos para que te preguntes cómo estás ahí y cuál es esa realidad que estás creando a través de esto tan poderoso que es tu voz, una voz que crea tu realidad. Y si profundizamos en ese primer aspecto, que es que el lenguaje crea una realidad, quisiera preguntarte si eres consciente que con lo que dices no solo estás describiendo, sino que estás creando esa realidad. Muchas veces hay un ejercicio que hago en mis talleres, ponemos una imagen neutra que la persona tiene como tarea con 3 palabras describir lo que ven, pero realmente lo que la gente termina describiendo es todo el análisis o el juicio, todo lo que percibe de una imagen que es neutra, encontrando a veces tantos significados como personas hay en una sala de formación. Aquí te quisiera preguntar, ¿cómo vives a través de esos actos lingüísticos con los que describimos el mundo? ¿Cómo son tus juicios? ¿Cómo son tus declaraciones? ¿Cómo haces tus pedidos? ¿De qué manera usas el lenguaje para darle play a tu propia acción o a la acción de otros, incluso cuando eres líder, cuando eres padre y estás realmente accionando muchas cosas de allá afuera con tu propio lenguaje? Y en este aspecto quisiera invitarte a que te preguntes qué cosas has creado con tu propio lenguaje. Y aquí quisiera que estés muy atento a la manera o atenta a la manera en cómo has estado expresando y qué relación tiene eso que expresas con lo que realmente estás sintiendo y haciendo. Y bueno, muchas veces nos hemos encontrado, me ha pasado a mí y sé que puede ser el caso de ustedes, encontrarnos en estado de incoherencia. A veces estamos repitiendo como unos loros un discurso que a lo mejor tiene que ver con una historia que ya pasó, que a lo mejor tiene que ver con una emoción que ya no está o que no hace referencia a algo que tú estás haciendo. Entonces te invito a esto, a que reflexiones acerca de ese lenguaje, especialmente de los actos lingüísticos de los que les acabo de hablar. Cómo haces incluso tus promesas, tus pedidos, tus juicios, cómo declaras, de qué manera te comprometes, porque esto te constituye realmente y tu voz tiene poder. La pregunta es, ¿qué estás creando con tu voz? Porque tiene el poder de construir o de destruir, de contar historias magníficas y expansivas o de estar contando una misma historia que repites como un loro, de algo que a lo mejor ya ni siquiera sientes o que a lo mejor en tu actuación eso ya no está y es parte del pasado. Te invito a que reflexiones aquí. La calidad de tu lenguaje determina la calidad de tus vínculos. Y ahí este mensaje también viene para mí. ¿De qué manera cuando estás con el otro construyes? ¿De qué manera aportas o agregas valor? Cada cuánto en ese lenguaje de la construcción del vínculo hay un juicio, cada cuánto hay un pedido y de qué manera es el pedido. Y bueno, muchas veces
lo que está rompiendo el vínculo, quebrando la relación, no es ni siquiera lo que se dice, sino cómo lo dices. No es ni siquiera lo que interpretas, es el permiso que tienes o no tienes para expresar públicamente esa interpretación que estás haciendo. En esto quisiera decir lo que ha significado para mí el valor de la pregunta. Y realmente uno de los, digamos, de las cosas más difíciles en el vínculo y el lenguaje es que no preguntes y hagas el juicio, porque siempre que hay un juicio y lo pones sobre esa conversación pública, pues hay alguien que se está sintiendo juzgado y de esa manera hay una reacción. La buena pregunta siempre dará la posibilidad de ampliar ese aspecto y de darme cuenta si realmente eso que estoy interpretando o viendo tiene que ver más conmigo que con el otro. Bueno, y el último aspecto es esa conversación privada, esa conversación la más poderosa, que es la conversación interna, la de yo con yo. Y aquí quiero contarles que esas palabras se convierten, esas palabras que constantemente estás usando para tu conversación interna, se convierten en materia prima para crear una realidad. Y aquí te quisiera preguntar, ¿qué calidad tiene la materia prima que estás usando para crear tu realidad? Y todos sabemos que hay una vocecita que viene de lo más existencial y expansivo, pero hay otra vocecita que viene de la parte oscura o egoica, esa que te dice que no puedes, que no eres capaz, pero esa otra vocecita que te lleva incluso a pararte en experiencias anteriores y decir sí puedo, ya he sido capaz. La pregunta es, ¿dónde te sitúas más? O a veces ese diálogo interno que está más en el pasado y en el futuro y que te hace perder de lo que realmente es real. Y aquí pues los quiero dejar con esa gran pregunta acerca de cuál es la realidad que estás creando con esa conversación interna. Y un consejo, si se puede llamar, a veces es necesario poner pública tu conversación privada para que tome una dimensión más amplia, para que tome una perspectiva distinta. Y por supuesto, la idea es ponerla en un lugar seguro, entre más neutro, más poderoso. Estoy hablando de un experto, de un cercano, de un mentor que pueda escuchar y de manera neutra expandir a veces el mundo de las posibilidades. Entonces, esto era lo que tenía hoy para ustedes y antes de irme, si quiero que quedemos con esta gran pregunta. Y esta pregunta final tiene que ver con el título precisamente de este podcast. Y es que si en tu voz está tu poder, la pregunta es hoy, ¿qué hablas? ¿Qué declaras? ¿Qué callas? Y verifica cómo esto está impactando tu realidad. Y no olvides, el lenguaje es acción interna y es acción externa. De hecho, es la manera como le das play a la acción. Fíjate muy bien y sé un aliado de tu propio lenguaje.